¿Puede el silencio de una persona ocultar el conocimiento de todo el mundo? En el relato de hoy, una mujer invisible para la sociedad se enfrenta a la humillación pública, sin que nadie sepa que la clave para silenciarlos a todos está en su voz. Si te gusta este tipo de contenido, no te olvides de suscribirte a nuestro canal Relatos que Marcan. Publicamos un video todos los días. Dale like al video si te gusta esta historia y déjanos en los comentarios contándonos desde dónde eres y a qué hora nos oyes. Te pago 1.000.000 si hablas uno de estos idiomas. Te pago 1.000.000 si hablas uno de estos idiomas, dijo Javier Montero riendo mientras levantaba el dinero frente a todos. El salón entero estalló en carcajadas. Karim Al-Jamil aplaudía con aire de burla. En la pantalla brillaban las palabras Arabic, Chinese, Russian, English. Elena, con su delantal aún húmedo y las manos temblando, no entendía por qué la habían señalado. Solo estaba recogiendo una copa rota. Vamos, insistió Javier. Demuestra que sirves para algo más que limpiar. El murmullo del público era una ola de desprecio. Nadie imaginaba que esa mujer, con la mirada baja y el corazón en silencio, guardaba un secreto capaz de hacerlos callar a todos. Las risas todavía vibraban en las paredes del gran salón avenida, como si el eco mismo disfrutara de la crueldad. Javier Montero alzó su copa, satisfecho con su propio ingenio, mientras los focos bañaban su sonrisa de hombre seguro. A su lado, Karim Al-Jamil movía la cabeza con esa lentitud altiva que solo tienen los hombres acostumbrados a ser obedecidos. Señores, dijo Javier dirigiéndose al público, aprender idiomas abre puertas, pero no todos nacen para cruzarlas. La carcajada general fue inmediata. Sonó hueca, ensayada como un aplauso automático ante el poder. Nadie notó a la mujer que, agachada en el rincón, recogía los restos de una copa rota. Su delantal tenía una mancha oscura que el agua no lograba borrar. Su nombre, Elena, colgaba torcido de un pequeño pin metálico. El olor a cera y a vino derramado se mezclaba con el aire helado del aire acondicionado. Desde el escenario, el brillo de las pantallas mostraba palabras en distintos alfabetos. Arabic, Chinese, Russian, English. Lenguas que, según Javier, representaban el futuro del comercio mundial. El conocimiento, decía él, cuesta dinero. Y el dinero, amigos, es la lengua más universal que existe. Karim rió con un sonido grave. En Abu Dhabi decimos lo mismo, comentó. Sin dinero ni el cielo te entiende. Más risas, más copas, más frases vacías sobre la importancia de la comunicación global. Mientras tanto, Elena se movía entre las mesas como una sombra invisible. Cada palabra que escuchaba le perforaba el pecho, no por vergüenza, sino porque comprendía perfectamente cada idioma que pronunciaban mal. Sus dedos se tensaron al oír una frase en árabe que Javier citó con acento forzado. «Salam aleikum», dijo, y Karim asintió falsamente complacido. Elena lo repitió en silencio con la entonación correcta, apenas moviendo los labios. Aquello no era un idioma para ella, era un recuerdo. Una tarde en el desierto, su madre riendo, los camellos cruzando la arena. «Tú», la voz de Javier la sacó de sus pensamientos. No la miraba con enojo, sino con desprecio divertido. «Asegúrate de limpiar bien la zona del podio. Mañana hablaremos sobre liderazgo y quiero que brille». Ella asintió sin levantar la vista. El trapo húmedo dejó un rastro en el suelo, bulido que reflejaba las luces del escenario. El reflejo de su rostro parecía ajeno, como si mirara a otra mujer. En la tercera fila, un joven periodista observaba en silencio. Se llamaba Martín Robles. Había venido a cubrir la conferencia internacional sobre los nuevos modelos de negocios multilingües, pero algo en esa escena lo descolocaba. En un evento que celebraba la diversidad, la única persona verdaderamente diversa era la única que todos ignoraban. Elena respiró hondo y se apartó. La herida del cristal en su mano seguía abierta, dejando pequeñas manchas rojas sobre el paño blanco. Nadie lo notaba. Nadie miraba hacia abajo. «La próxima vez», murmuró Karim en tono bajo mirando a Javier, «deberías contratar azafatas, no sirvientas. Dan mejor imagen». Javier soltó una carcajada sin importarle que ella estuviera cerca.
No te preocupes, amigo. Aquí nadie entiende lo que no vale. El comentario fue la última gota. Elena giró un poco el rostro. No los enfrentó, pero sus ojos brillaron apenas un segundo. Un destello contenido que parecía decir más que cualquier palabra. Mientras los aplausos llenaban la sala y la gente se dispersaba, ella se quedó atrás, barriendo las migas de un banquete que no era para ella. En el silencio posterior pronunció una frase corta, suave, en ruso, solo 3 palabras. El sonido flotó un instante y desapareció, como si el aire mismo hubiera querido traducir su tristeza. Muchas gracias por escuchar hasta aquí. Si te gusta este tipo de contenido, no te olvides de suscribirte a nuestro canal Relatos que Marcan. Publicamos un video todos los días. Dale like al video si te gusta esta historia y déjanos en los comentarios contándonos desde dónde eres y a qué hora nos oyes. La mañana siguiente, el Hotel Majestic Avenida amaneció cubierto de niebla. Afuera, los autos de lujo llegaban uno tras otro. Dentro, el personal corría, ajustando detalles antes de que comenzara el segundo día de la conferencia internacional. Elena llegó temprano con el cabello aún húmedo por la lluvia. Su uniforme olía a jabón barato, pero su paso era sereno. Había limpiado aquel salón tantas veces que conocía cada grieta del piso, cada lámpara, cada rincón donde la luz caía distinta. Mientras lustraba las mesas, escuchó al equipo técnico probando los micrófonos en inglés. Uno de ellos pronunciaba mal una palabra y sin pensarlo ella la repitió en voz baja, corrigiendo la entonación. ¿Qué dijiste?, le preguntó el joven girando sorprendido. Nada, respondió ella rápido bajando la cabeza. Él sonrió dudando. Creí que habías hablado inglés. Perfecto. Además, debió ser el eco, murmuró Elena y siguió trabajando. Martín, el periodista, estaba cerca observando. Había regresado esa mañana decidido a escribir algo distinto. No sobre los discursos vacíos de poder y dinero, sino sobre las personas invisibles que hacían posible el evento. Cuando escuchó aquel breve intercambio, tomó nota. Habla con acento nativo, escribió en su libreta. La sesión comenzó puntual. Karim Al-Jamil fue el primero en hablar, contando cómo su empresa había conquistado nuevos mercados gracias al dominio de múltiples idiomas. Javier lo escuchaba con los brazos cruzados, sonriendo con suficiencia. El idioma del dinero, añadió al tomar el micrófono, es el único que todos entienden. El público aplaudió. Elena, detrás del escenario, se detuvo por un instante. Aquella frase le revolvió el estómago. Pensó en su padre embajador en Berlín, diciéndole cuando niña, el verdadero idioma del mundo es el respeto. Hija, su respiración se aceleró. Cerró los ojos un segundo y en ese silencio repitió la frase mentalmente en cada lengua que recordaba. En árabe sonaba como una plegaria, en ruso como una promesa, en chino como un suspiro. Una asistente la observó desde lejos. ¿Estás bien, Elena?, Day preguntó en tono amable. Sí, solo me mareó un poco el olor del desinfectante. Martín notó el leve temblor en sus manos. Había visto ese tipo de gesto en personas que intentan esconder una verdad grande. Durante el descanso, Javier y Karim conversaban junto al buffet. ¿Supiste lo que dijo anoche?, preguntó Karim. Esa mujer pronunció algo en ruso, creo. «Ruso», rió Javier. «Si apenas debe saber leer su propio nombre». El comentario fue seguido de una risa seca. Ninguno de los dos se dio cuenta de que Elena estaba detrás de ellos sirviendo café. Sus dedos se tensaron alrededor de la bandeja, pero no la soltó. Una gota de café caliente le cayó sobre la piel y ni siquiera se movió. Lo que ardía más era la humillación. Martín desde una mesa cercana lo vio todo. Su grabadora seguía encendida. Esa misma tarde decidió buscar su nombre completo en la lista de empleados. No encontró apellidos, solo Elena Mantenimiento. Demasiado vacío para alguien que hablaba con esa exactitud. Al final del día, cuando todos se fueron, ella quedó sola en el salón. La luz era tenue, el eco de las voces aún flotaba. Se acercó al escenario donde el micrófono seguía encendido. Lo tocó con la punta de los dedos como si fuera un objeto sagrado. Y entonces, en un susurro que apenas rozó el aire, pronunció una frase corta en mandarín. Su voz, aunque suave, resonó por todo el sistema de sonido del salón vacío.
Martín, que pasaba por el pasillo, se detuvo al escucharla. Se giró lentamente. Esa voz no era la de una mujer cualquiera. El tercer día de la conferencia amaneció, con el cielo despejado y un aire de falsa cordialidad. El gran salón avenida estaba lleno de periodistas, empresarios y traductores. Las banderas de diferentes países adornaban el escenario. Pero la diversidad era apenas decorativa. Todo olía a poder, perfume caro y promesas vacías. Martín Robles llegó temprano con su acreditación, colgando del cuello, y una sospecha creciendo en la mente. Llevaba toda la noche pensando en aquella voz que había escuchado por accidente. La había buscado entre los empleados sin resultados. Elena parecía no existir más allá del uniforme. Mientras tanto, ella estaba en el fondo del salón, preparando discretamente una bandeja con tazas de café. Su rutina era casi ritual: mojar el trapo, doblar el paño, revisar el suelo, desaparecer. Pero esa mañana sus movimientos eran distintos, lentos, atentos, como si cada paso midiera la distancia entre el silencio y el estallido. En el escenario, Karim Al-Jamil hablaba sobre la importancia de la lengua árabe en el mercado energético. Su acento sonaba elegante, aunque su discurso era predecible. Elena escuchaba mientras recogía vasos vacíos. Cuando él citó una expresión árabe y la pronunció mal, sus labios se movieron solos, corrigiendo la palabra con una entonación exacta. Una mujer del público sentada en la primera fila la oyó y giró la cabeza. ¿Perdón?, preguntó confundida. Elena fingió no haber dicho nada. Su rostro seguía tranquilo, pero sus ojos la delataron por un segundo. Sabían demasiado. Martín anotó algo más en su libreta. No quitaba los ojos de ella. Había algo en su forma de escuchar los discursos, una concentración que no se parecía a la de una simple trabajadora. Era como si cada palabra del evento se clavara en su piel. Cuando Karim terminó, Javier subió al podio. «Ahora, amigos», dijo con su tono de superioridad habitual, «pasemos a lo que realmente importa. Los idiomas de los negocios, el idioma del dinero». El público aplaudió. Elena, en silencio, volvió a limpiar el borde del escenario. El trapo resbaló de sus manos, cayó al suelo y sin querer el micrófono captó el sonido. Javier se detuvo molesto. «¿Podría esa señorita esperar a que terminemos?», dijo al público fingiendo amabilidad. Las risas regresaron como un eco de la noche anterior. Elena bajó la cabeza. «Disculpe, señor», susurró. Martín sintió una punzada en el pecho. No era solo humillación, era algo más. Había una calma extraña en ella, una serenidad peligrosa, como la de quien ya ha soportado demasiado. El evento continuó. Durante el almuerzo, Martín la siguió discretamente hasta el área de servicio. La encontró sentada sola con un sándwich envuelto en papel. «Te vi ayer», dijo él con cautela. «Escuché cuando hablaste en mandarín». Ella levantó la vista sorprendida. «Debiste confundirte», respondió rápido. «No, lo reconocí. Lo hablo un poco y lo tuyo era perfecto». Elena se quedó en silencio. El zumbido de las máquinas de refrigeración llenó el vacío entre ellos. Finalmente habló sin mirarlo. «A veces uno aprende cosas que no sirven para nada», susurró. «No creo que hablar mandarín sea para nada», insistió él. «Depende», dijo ella con una sonrisa débil. «Hay lugares donde saber mucho es un problema». Martín quiso preguntar más, pero la puerta del comedor se abrió bruscamente. Javier entró con su séquito. «Tú», le dijo a Elena irritado, «te necesito arriba en 5 minutos. El señor Karim quiere una demostración divertida para cerrar la jornada». Ella lo miró con desconcierto. «¿Demostración? Sí», respondió él con una sonrisa cruel. «Ya sabes, la del $1.000.000. Vamos a divertirnos un poco». El aire pareció congelarse. Martín sintió que algo importante estaba a punto de suceder, y en los ojos de Elena algo despertó. No era miedo, era otra cosa, algo parecido al recuerdo del poder. La sala volvió a llenarse de luces, aplausos y murmullos expectantes. Javier Montero subió al escenario con la energía de un presentador que disfruta humillar sin culpa. Antes de cerrar esta jornada, anunció al micrófono: «Quiero ofrecerles un momento divertido. Ayer hicimos una apuesta, ¿recuerdan? $1 millón para quien pudiera hablar alguno de los idiomas del panel». La gente rió.
Algunos gritaron «sí». Desde el fondo, Karim Al-Jamil aplaudió entretenido. Y la candidata preguntó con ironía. Javier miró hacia el personal de servicio. «Tú, Elena, ven». Ella se quedó inmóvil por un instante con el paño húmedo entre las manos. Todo el mundo la miraba. Las luces del escenario la cegaban mientras caminaba despacio, como si cada paso la empujara hacia un abismo. «No tengas miedo», dijo Javier con una sonrisa falsa. «No es para humillarte. Es solo un juego». Las risas repitieron esa palabra, juego. Martín, desde su asiento, sintió un nudo en la garganta. Sabía que aquello no era un juego, era una ejecución pública. Elena llegó al centro del escenario. El micrófono estaba frente a ella. Lo tocó con los dedos fríos. Su reflejo se mezclaba con el brillo metálico. El público murmuraba impaciente. «Vamos, mujer», insistió Javier. «Elige un idioma, uno cualquiera». Elena respiró despacio. Por dentro, su corazón golpeaba como un tambor. En su memoria, las voces de su infancia se entrelazaban como un coro lejano. Las canciones del colegio en Berlín, los saludos formales en Varsovia, las oraciones de Ramadán en Abu Dhabi. «Empieza por el más fácil», bromeó Karim. «Di algo en inglés». Al menos, el silencio se volvió incómodo. Elena levantó la vista y habló. Su voz, tranquila y firme, cortó el aire. «Good afternoon, everyone. It's an honor to be here today, even if I wasn't invited to speak». El acento era perfecto, natural, británico. Las risas se detuvieron. Javier parpadeó sin entender. «¿Qué dijiste?». Ella repitió esta vez mirando directamente al público, y luego añadió con un tono suave pero claro, «And thank you, Mr. Montero, for reminding us that arrogance sounds the same in every language». Karim entreabrió los labios. Algunos asistentes soltaron una exclamación ahogada. El silencio se volvió denso, pesado, como si el aire hubiera cambiado de forma. Javier trató de reír, pero la voz le tembló. «Bueno, parece que alguien vio muchas películas, ¿no?», dijo con un dejo de burla nerviosa, pero el público ya no reía. Martín levantó su cámara y comenzó a grabar. No podía perder ese momento. Elena seguía en el centro del escenario, inmóvil, con la luz bañando su rostro. «¿Quieres otro idioma?», preguntó con serenidad. La voz le salió tan suave que resultó desafiante. Karim frunció el ceño. «Sí», respondió cruzando los brazos. «Sorpréndenos». Entonces, sin titubear, Elena pronunció una frase larga en árabe. Su entonación era impecable, su acento auténtico. Las palabras resonaron como un rezo. Karim se quedó sin aliento. Entendió exactamente lo que había dicho. Las riquezas pasan, pero la dignidad no se compra. Los murmullos recorrieron la sala. Alguien del público comenzó a aplaudir tímido. Otro lo imitó y otro. Elena bajó lentamente el micrófono. No sonreía, no buscaba venganza, solo había recuperado su voz. Javier la miró sin saber qué hacer. Por primera vez su sonrisa desapareció. Martín sabía que aquello era apenas el principio. Aún no imaginaban quién era realmente esa mujer. El aplauso creció como una ola que nadie esperaba. Primero tímido, luego firme, hasta llenar por completo el gran salón avenida. Elena seguía en el centro del escenario, inmóvil, con las manos juntas frente al pecho. No sonreía. No necesitaba hacerlo. Javier intentó mantener el control de la situación. «Bueno, parece que la señorita tiene talento», dijo con una risa forzada. «Pero esto no cambia nada, ¿verdad?». Su voz se perdió entre los murmullos. El público lo miraba con una mezcla de sorpresa y desaprobación. Karim Al-Jamil, aún confundido, se inclinó hacia el micrófono. «¿Dónde aprendiste eso?», y preguntó en árabe. Elena lo miró sin vacilar y respondió en el mismo idioma, fluido, con la cadencia exacta de un nativo. Su respuesta dejó a todos mudos. En un lugar donde las palabras eran mi única forma de sobrevivir, el silencio fue absoluto. Incluso los camareros se habían detenido para escuchar. Martín Robles, detrás de su cámara, sintió un escalofrío. Aquella mujer no estaba improvisando. Hablaba con la seguridad de quien ha vivido en más mundos, de los que cualquiera de ellos podría imaginar. Javier bajó del escenario visiblemente incómodo. «Ya estuvo bien el espectáculo, ¿no?», dijo con tono cortante. «Tenemos un programa que cumplir», pero nadie lo escuchaba.
Elena respiró hondo y sin pedir permiso tomó el micrófono de nuevo. «Disculpe, señor», dijo en español. «Solo quiero decir algo». El público se reacomodó en silencio. Los organizadores no sabían si detenerla o dejarla continuar. Ella no alzó la voz, no hacía falta. A veces uno nace rodeado de idiomas, de fronteras, de gente que viaja sin mirar atrás. Su mirada se perdió un instante en el vacío, pero cuando todo se derrumba, las palabras se vuelven un refugio. Martín se dio cuenta de que no estaba inventando nada. Era un testimonio, una grieta por donde asomaba una historia mucho más grande. Karim, intrigado, la interrumpió. «Tu familia era de Medio Oriente, de muchos lugares», respondió ella. «Argentina, Varsovia, Berlín, Abu Dhabi, todos y ninguno». Javier soltó una carcajada nerviosa. «Ahora resulta que tenemos a una princesa escondida entre trapeadores». El comentario rompió la tensión y provocó unas risas dispersas, pero no duraron. La mirada de Elena lo congeló todo. «No soy princesa», dijo con voz firme, «pero mi padre siempre dijo que la dignidad era el único idioma que debía aprenderse primero». Martín dejó de grabar. Sus ojos se llenaron de algo que no sabía si era rabia o admiración. El público permanecía en silencio, incapaz de apartar la vista de aquella mujer. Javier quiso recuperar la escena. «Muy bonito discurso, pero esto no es una clase de moral», dijo dirigiéndose a los asistentes. «Señores, sigamos con el programa». Intentó reír, pero la gente no respondió. Las cámaras de los periodistas apuntaban a Elena, no a él. Ella dio un paso atrás, bajó el micrófono y susurró algo en ruso. Karim, confundido, preguntó: «¿Qué dijiste ahora?». Martín, que grababa con su móvil, captó la traducción automática en su pantalla. La verdad siempre encuentra su idioma. Nadie se atrevió a decir una palabra. Elena dejó el micrófono sobre el podio y bajó lentamente del escenario. No corrió, no lloró. Solo caminó con la calma de quien ha esperado mucho tiempo para ser escuchada. Cuando pasó junto a Javier, él apartó la mirada. Por primera vez se sintió pequeño. Martín la siguió con la cámara hasta que la puerta del salón se cerró. Sabía que el verdadero reportaje apenas comenzaba y que aquella mujer acababa de cambiarlo todo. El eco de los aplausos todavía flotaba en el aire cuando Elena cerró la puerta del salón de servicio. El silencio cayó como una manta pesada. Apoyó las manos en el fregadero y respiró hondo. El agua seguía corriendo, pero ella no la oía. Solo el zumbido en sus oídos y el pulso acelerado en las sienes. Frente al espejo manchado, se vio a sí misma, el uniforme ajado, los ojos húmedos, la respiración entrecortada. Aún así, había algo distinto. No era tristeza, era alivio. Por primera vez en años, había hablado sin miedo. Cerró los ojos y el olor del cloro se transformó, de pronto, en el perfume de jazmín, del jardín de su infancia. Tenía 8 años y jugaba entre los corredores de la embajada argentina en Shanghái. Su madre tocaba el piano mientras su padre discutía con diplomáticos chinos. «Recuerda, Elena», le decía él, «las lenguas son puentes, no armas». Ella repetía las frases de los invitados como un juego. Lo que nadie imaginaba era que su mente las memorizaba todas. Cada palabra, cada acento, cada ritmo volvió al presente con un nudo en la garganta. El mismo don que la hizo especial había sido también su condena. Un golpe suave en la puerta la sacó del trance. «¿Puedo pasar?». Era la voz de Martín. Elena dudó un momento antes de abrir. El periodista entró despacio sin la cámara. «No quiero molestarte», dijo. «Solo vine a agradecerte por lo que hiciste». Ella se encogió de hombros. «No hice nada». «Sí lo hiciste. Callaste a todos y sin gritar». Elena lo miró un instante como midiendo si podía confiar. «No fue por orgullo, fue por respeto a mí misma». Martín asintió. «Busqué tu nombre en los registros», dijo. «Pero no hay ningún apellido». Ella se tensó. «Es mejor así. Hay nombres que pesan demasiado». Hubo un silencio largo roto apenas por el goteo del grifo. «¿Y quién eres realmente, Elena?», preguntó él con voz baja. Ella se apartó, nerviosa. Alguien que quiso olvidar todo lo que sabía. Antes de que Martín pudiera insistir, otro ruido interrumpió la conversación. Pasos firmes, un golpe seco de puerta. Javier Montero apareció en el umbral.
Su sonrisa era diferente ahora, fría, peligrosa. «Ay, que aquí estabas, chico. Muy bonito espectáculo el de hoy». Martín se interpuso. «Fue usted quien la humilló, señor Montero. Yo solo hice una broma», respondió Javier acercándose, «pero parece que a algunos les cuesta entender su lugar». Elena se mantuvo inmóvil. «Mi lugar lo defino yo», dijo con serenidad, «y hoy decidí no quedarme en silencio». Javier soltó una carcajada seca. «¿Sabes lo que hiciste? Me ridiculizaste frente a empresarios internacionales. ¿Crees que eso no tendrá consecuencias?» Martín dio un paso adelante. «Si la toca, yo lo publico todo». «Hazlo», replicó Javier. «Nadie cree historias de empleadas». Elena se irguió. «Entonces, tal vez esta empleada deba hablar en otro idioma. Uno que sí entiendan todos». La tensión se cortó en el aire. Javier la miró con furia y salió golpeando la puerta. Martín la observó en silencio. «¿Qué piensas hacer ahora?» Elena lo miró con una calma que no tenía antes. Hablar, pero no con palabras. Martín frunció el ceño. «¿Qué significa eso?» Ella bajó la mirada y casi en un susurro murmuró: «Mañana entenderás». Luego tomó el trapo, lo exprimió en el fregadero y salió caminando. Martín se quedó solo, escuchando el eco de esa promesa que sonaba más fuerte que cualquier idioma. El último día de la Conferencia Internacional de Idiomas y Negocios comenzó con un aire distinto. Había tensión en cada rincón del gran salón avenida. Los periodistas hablaban entre sí sobre lo ocurrido el día anterior. Los rumores corrían como fuego. Nadie lo decía abiertamente, pero todos esperaban lo mismo: que la mujer de limpieza volviera a hablar. Javier Montero llegó más temprano que nunca. Traje nuevo, sonrisa ensayada, perfume fuerte. Quería retomar el control de la narrativa, borrar el recuerdo de su humillación. Apenas cruzó la entrada, ordenó al equipo de seguridad que Elena no se acercara al escenario. «Nada de payasadas hoy», dijo. «Esto será profesional». Pero las apariencias no podían tapar el temblor en su voz. Karim Al-Jamil lo notó. «No puedes borrar lo que todos vieron», comentó con tono burlón. «Esa mujer habló tu idioma mejor que tú». «Fue un truco», replicó Javier, «y hoy la gente lo olvidará». A las 10 en punto, las luces se atenuaron y comenzó la sesión final. El tema, el lenguaje del liderazgo. Martín Robles ocupó su lugar en la segunda fila con la cámara lista. Llevaba horas investigando el nombre. Elena había rastreado registros diplomáticos y un dato lo hizo detenerse. Hacía 10 años, una familia argentina había muerto en un accidente aéreo cerca de Abu Dhabi, el apellido del embajador Sandoval, y su hija, según los informes, nunca fue encontrada. Martín levantó la vista justo cuando Elena entraba discretamente por una puerta lateral. Llevaba el mismo uniforme, pero su andar era distinto. Erguido, firme, silencioso. No parecía una empleada, parecía alguien que volvía a ocupar su lugar en el mundo. En el escenario, Javier comenzó su discurso. «Hoy celebramos el poder de la palabra», dijo mirando al público. «Los idiomas nos unen, nos permiten hacer negocios, construir futuro». Elena desde el fondo lo escuchaba. Cada frase le sonaba vacía como un eco sin alma. Las manos le temblaban apenas, pero en los ojos había fuego. De repente la voz de Javier se distorsionó por el micrófono. Un técnico corrió hacia la consola. «¿Qué pasa con el sonido?», gritó Javier. Pero antes de que pudieran solucionarlo, una voz femenina llenó la sala. No provenía del escenario, provenía del sistema general. Las palabras son puentes o muros, depende de quién las construya. El público giró la cabeza. Era la voz de Elena. Estaba junto a la consola de sonido, sosteniendo un micrófono auxiliar. «Tú no deberías estar aquí», dijo Javier, bajando del escenario. «Y tú no deberías hablar de respeto», respondió ella sin moverse. Las cámaras de los periodistas se alzaron de inmediato. Karim la observaba fascinado. «¿Quién eres en realidad?», le preguntó intrigado. Elena respiró profundo. Alguien que creció escuchando muchas lenguas y aprendió que todas suenan igual. Cuando se usan para humillar, el público enmudeció. Martín la grababa sin parpadear. En su mente las piezas encajaban. La edad, el acento, los países. Era ella, la hija del embajador. Elena avanzó lentamente hacia el centro del salón. Los guardias dudaron.
El murmullo del público era un rumor creciente. Dicen que el dinero compra conocimiento, continuó ella, pero el conocimiento sin compasión solo fabrica tiranos. Javier intentó quitarle el micrófono, pero ella no se movió. Lo miró con calma, sin odio. Yo estuve donde el respeto no tenía idioma. Perdí todo, pero hoy recordé quién soy. Martín se levantó con la voz temblando. Elena Sandoval, eres tú. El silencio fue absoluto. Javier retrocedió un paso desconcertado. Karim bajó la cabeza como quien reconoce algo sagrado. Elena respiró hondo. Ese nombre ya no me pertenece, dijo. Lo enterré con mis padres. El murmullo se transformó en un silencio reverente. Las cámaras seguían grabando. La verdad al fin empezaba a tener rostro. Por un momento nadie respiró. El eco del nombre Sandoval quedó suspendido en el aire, pesado, imposible de ignorar. Elena bajó la mirada. No era una confesión premeditada, simplemente ya no tenía sentido seguir escondiéndose. Martín dio un paso hacia ella con la cámara en la mano sin grabar. Tu padre era el embajador de Argentina en Abu Dhabi, dijo en voz baja. Recuerdo la noticia. El accidente. Elena asintió. Fue hace 10 años. El avión cayó al mar. A todos murieron. Al menos eso dijeron. El público se inclinó hacia adelante atrapado. Yo sobreviví, continuó. Un barco pesquero me encontró 2 días después. Las luces parecían más frías. De repente, la respiración colectiva llenaba el salón. Estuve meses sin hablar, prosiguió ella. No podía. Escuchaba voces en mi cabeza todas mezcladas. Inglés, árabe, ruso. Era como si los idiomas se hubieran quedado dentro de mí, recordándome que seguía viva. Martín tragó saliva. El periodista que había buscado una historia ahora estaba frente a una leyenda. Karim Al-Jamil se acercó con el rostro conmovido. «Fuiste una niña en mi país», murmuró en árabe. «Recuerdo la visita del embajador. Tú estabas allí. Tenías una mirada igual». Elena respondió en el mismo idioma con voz temblorosa. «Y tú me diste una flor de arena. Dijiste que traía suerte». Karim se llevó una mano al pecho sorprendido. Los periodistas empezaron a disparar sus cámaras. Javier, sin saber cómo reaccionar, intentó recuperar la escena. «Muy conmovedor», dijo con ironía. «Pero esto no es un programa de telenovela. No tenemos pruebas de nada». El público lo miró con desprecio. Martín giró la cámara hacia él. «Pruebas», repitió. «Aquí las tiene. Una mujer que habla 6 idiomas con fluidez, que fue reconocida por un diplomático de Medio Oriente y que solo pidió respeto. ¿Qué más necesita?» Javier dio un paso atrás. «Esto es un circo». Elena lo observó tranquila. «Circo. No, señor Montero. Esto es lo que pasa cuando se le da voz a quien ustedes acostumbran callar». El público estalló en aplausos. Las luces de las cámaras destellaban como relámpagos. Pero Elena no sonreía. Sus ojos estaban húmedos. El recuerdo de sus padres se colaba entre los aplausos. La voz de su madre corrigiendo su pronunciación. Las risas durante las cenas diplomáticas. El orgullo en los ojos de su padre. Cuando ella traducía a la perfección una frase imposible. Apretó los puños. La memoria dolía, pero también la devolvía a la vida. Martín se acercó y bajó la voz. «¿Por qué terminaste aquí haciendo limpieza?» Elena respiró hondo. «Cuando volví a Argentina no quedaba nada. Mi apellido estaba manchado por un caso de corrupción que jamás existió. Nadie me contrató, así que limpié lo que otros ensuciaban. Era la única forma de seguir escuchando al mundo». El periodista bajó la mirada tocado. El silencio del salón era absoluto. Javier, desesperado, intentó huir de la sala. «Esto no quedará así», gruñó. «Tiene razón», dijo Elena con calma. «Aún no ha quedado así». Ella volvió a tomar el micrófono. El público se levantó de los asientos expectante. «He pasado años limpiando las huellas de los poderosos», dijo. «Pero hoy quiero limpiar otra cosa. La mentira de que el valor de una persona se mide por su dinero». Los aplausos se encendieron con fuerza. Javier se detuvo en seco, paralizado por la vergüenza. Martín grabó cada segundo, sabiendo que ese discurso sería noticia mundial. Pero antes de terminar, Elena alzó la voz una última vez. «No hablo idiomas por talento, los hablo porque tuve que entender cada forma del dolor». Su voz se quebró y el público quedó en silencio. Karim se puso de pie.
La miró y dijo en árabe: «El respeto también es un idioma, y hoy todos lo aprendimos». El aplauso que siguió no fue de admiración, fue de gratitud. Elena bajó la mirada. Sabía que aún no había terminado. Aún faltaba mirar de frente al hombre que la había humillado. El siguiente paso no sería con palabras, sería con verdad. Los aplausos aún resonaban cuando Elena dejó el micrófono sobre el podio. El sonido metálico del contacto pareció sellar algo, una frontera invisible entre el antes y el después. Javier Montero permanecía de pie al fondo con el rostro pálido. Había pasado toda su vida hablando de liderazgo y ahora no encontraba una sola palabra que lo salvara. «¿Se siente bien, señor Montero?», se preguntó ella acercándose despacio. Su voz era tranquila, pero cada sílaba pesaba como una sentencia. Javier intentó mantener la compostura. «No necesito que me dé lecciones una empleada». «Entonces escuche», replicó Elena. «No son lecciones, son verdades». El murmullo del público se detuvo. Hasta los camarógrafos dejaron de moverse. Martín Robles grababa sin respirar. Karim cruzó los brazos expectante. «Usted habla de éxito, de poder, de idiomas», dijo Elena. «Pero el idioma más difícil no es el inglés ni el árabe, es el de la humildad. Y ese nunca quiso aprenderlo». La frase cayó como un golpe seco. Javier dio un paso atrás intentando sonreír. «Muy poético. ¿Y qué ganas con todo esto? ¿Compasión? ¿Un titular?» Elena negó con la cabeza. «Nada. No busco compasión, busco respeto. Algo que el dinero no puede comprar». La palabra dinero retumbó en el aire. Alguien en la primera fila asintió en silencio. Otra persona comenzó a aplaudir. Javier apretó los puños. «Tú no sabes lo que es perder». Elena lo miró directamente a los ojos. «Perdí a mis padres, mi nombre y mi futuro. Y aún así no perdí mi dignidad. ¿Usted puede decir lo mismo?». El silencio fue brutal. Por primera vez, Javier no supo responder. Sus labios se movieron, pero no salió ningún sonido. Martín bajó lentamente la cámara. No quería interrumpir. Sabía que estaba presenciando algo más grande que una noticia. Era una redención. Karim rompió el silencio mirando a Javier. «En mi cultura», dijo, «el honor se mide por la forma en que tratamos a los que creemos pequeños. Hoy vimos quién es el grande aquí». Los aplausos se estallaron otra vez, pero esta vez sonaban distintos. No eran eufóricos, eran profundos, dolidos, humanos. Elena cerró los ojos un instante. Su respiración era lenta, contenida. Recordó la voz de su padre en una cena diplomática. El respeto se demuestra sin levantar la voz. Cuando volvió a abrir los ojos, Javier la miraba derrotado. Su orgullo se había quebrado. Parecía un niño atrapado en su propio espejo. «Seu Sestemon, te pagaré el millón», dijo al fin con voz baja. Elena sonrió levemente. «No necesito su dinero. Mi valor no se cuenta en billetes». La gente aplaudió de pie. El sonido llenó el salón como una marea. Martín tenía lágrimas en los ojos. Javier bajó la cabeza y susurró algo casi inaudible. «Lo siento», Elena lo escuchó pero no respondió. Solo le tocó el brazo, un gesto breve, sereno, como quien concede un perdón silencioso. Ese toque valía más que cualquier discurso. Ella se alejó del escenario mientras el público seguía aplaudiendo. Cada paso que daba era una liberación, cada respiración una despedida del miedo. Martín la siguió con la mirada. Sabía que aquella historia no terminaba ahí, porque cuando alguien recupera su voz, el mundo entero aprende a escuchar. Y todavía faltaba una última palabra, la que cerraría todos los idiomas. El gran salón avenida quedó en silencio después del último aplauso. El eco se fue apagando poco a poco, como una ola que regresa al mar. Elena estaba de pie junto a la puerta, observando las luces que se apagaban una a una. Por primera vez en mucho tiempo no tenía prisa por irse. Martín se acercó con la cámara colgando del cuello. No dijo nada al principio, solo la miró con respeto. «Nunca vi algo así», murmuró al fin. «Yo tampoco», respondió Elena con una sonrisa tranquila. «Y sin embargo era mío desde siempre. Solo tenía que recordarlo». Afuera comenzaba a llover. Las gotas golpeaban los ventanales del hotel como si aplaudieran en otro idioma. Javier Montero apareció a unos metros. Ya no llevaba el brillo en la mirada ni la arrogancia en el paso. Se detuvo frente a ella, nervioso. «Elena», dijo con voz contenida,
Quiero disculparme. Ella lo observó unos segundos. Nunca había odio en su mirada. No me debe disculpas a mí, dijo. Pídaselas a todos los que creen que el valor de alguien se mide por su trabajo o por su ropa. Javier bajó la cabeza. Tiene razón, susurró. Y si alguna vez necesita trabajo, algo digno, lo que sea, Elena lo interrumpió con delicadeza. Ya lo tengo. Martín sonrió sin entender. Trabajo. Sí, respondió ella, mirando las manos que habían limpiado durante años. Traducir silencios, escuchar voces que nadie oye. Javier se alejó despacio. No era un villano vencido, sino un hombre que acababa de entender lo que nunca había aprendido. La humildad. El público se dispersaba poco a poco. Algunos periodistas se acercaron, pero Elena no dio entrevistas. Solo le pidió a Martín una cosa. No escribas sobre mí. Escribe sobre todos los que no pueden hablar. Él asintió conmovido. Lo haré, pero la gente necesita saber quién eres. Elena sonrió. No importa el nombre, los nombres cambian. Lo que queda es lo que haces con la voz que te dieron. Salió del hotel mientras la lluvia caía con fuerza. El agua corría por el pavimento arrastrando el polvo, limpiando los restos de una historia que había empezado con burla y terminaba con redención. A lo lejos, las luces de Buenos Aires titilaban entre el humo y la neblina. Elena caminó sin paraguas, dejando que la lluvia le empapara el rostro. No parecía tristeza, era libertad. En el fondo de su mente, una frase en la voz de su padre volvió suave como una canción. Las palabras son puentes, hija, pero solo sirven si llevan a la verdad. Elena levantó el rostro al cielo y en voz baja repitió, en los 4 idiomas que una vez la habían acompañado. Gracias, Shukran. Es pasivo. Tello significaba lo mismo, esperanza. Hay historias que no se escriben con tinta, sino con silencio. La de Elena fue una de ellas. Durante años vivió escondida entre pasillos, limpiando los rastros de otros. Mientras el mundo olvidaba que detrás de cada uniforme hay una vida, un pasado, una voz. Ella no pidió fama ni perdón, solo respeto. Y al enfrentarse a la humillación, nos enseñó que la verdadera grandeza no se mide en dinero ni en idiomas, sino en la dignidad de mirar a los ojos sin bajar la cabeza. Javier aprendió ese día lo que ni sus conferencias ni sus contratos le enseñaron nunca, que quien humilla pierde más que quien es humillado. Y Martín, con su cámara y su sensibilidad, comprendió que algunas historias no se publican para ser virales, sino para recordarnos que aún existen almas limpias dispuestas a creer en la bondad. Elena se fue sin buscar aplausos, dejando tras de sí una lección silenciosa. La voz puede ser arrebatada, pero nunca el valor de volver a usarla. Y aunque su nombre se pierda con el tiempo, su historia quedará en todos los que alguna vez fueron tratados como invisibles. Porque cada uno de ellos lleva dentro el mismo idioma que ella, la dignidad,